A la iglesia de Dios que está en Cristo, con todos los santos que están en toda Acaya, gracias y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Qué bonito es el saludo de Dios. El saludo de Dios, hablando espiritualmente. Hermanos, estos maestros, el gran maestro de los gentiles, que es Pablo, nos señala a nosotros cómo se identifica la iglesia y cómo él enseña que la iglesia tiene que saludarse entre hermanos. La única iglesia que fundó Cristo tiene que estar identificada por el saludo de acuerdo a la voluntad de Dios y del Señor Jesucristo. No crea otro espíritu de doctrina porque se enreda. Saludo que Dios hizo. No crea otra cosa fuera de la Biblia porque se enreda. Si hay otro es fuera. Se pierde y allí se maneja todo. Pablo, el apóstol, dice, le digo a los Gálatas esta frase. A los Gálatas les digo así, y yo quiero que quede claro usted, que Pablo el apóstol es el último puesto por Dios y no hay otro. En primera, vamos a ver, Gálatas 1:3, léalo en su Biblia, que el apóstol Pablo es el último puesto por Cristo y por Dios. Así lo dice la Biblia, y así lo digo yo, no lo puedo decir fuera de otra escritura, porque las escrituras son iguales. No puedo decir que en otra escritura dice otra cosa. No, dice lo mismo. Mire, dijo él y se presentó de esta manera. Por eso crean ustedes, el ministro de los gentiles, que es el maestro de nosotros hasta el día de hoy, dice así: Pablo apóstol, y tiene un símbolo de coma esta letra que es así. Pablo apóstol dice, no de hombre, ni por hombre. Oiga bien, no fue puesto por hombres, como los apóstoles de hoy en día, que los mismos hombres los eligen, hermanos. Los mismos eligen. Por eso el apóstol dice, Pablo apóstol, no de hombre, no de hombres, ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Oiga bien, lo puso Cristo y lo puso Dios como apóstol, no por hombres. Y todos los hermanos que están conmigo, a la iglesia de Galacia, así se llama Gálatas, Galacia, ¿verdad? A la iglesia de Galacia. ¿Cómo saluda el apóstol Pablo a la iglesia que está en Galacia? Vamos a ver, léame el verso 3, o leámoslo. Gálatas 1:3 dice, gracias y paz sean a vosotros, gracias y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nosotros, por nuestros pecadores, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. A Dios y a Cristo sea la honra, sea la gloria. ¿Cuándo honramos a Dios y a Cristo nosotros? Cuando vivimos la verdadera palabra, cuando nos tomamos y comemos la verdadera miel de Él. La Biblia dice que la palabra de Dios es como miel, que dulce al paladar. Cuando nosotros, hermanos, vivimos lo que está escrito y determinado como Dios lo manda, nosotros vamos de acuerdo. No vaya a usar otra cosa, otro reglamento que no sea el de Cristo, porque Dios no lo va a aceptar, ¿verdad? Dios no nos va a aceptar, porque Dios acepta solo lo que Él ha ordenado. Dios no acepta otra cosa que usted le quite o le ponga su palabra. Dios acepta lo que Él ha ordenado por sus santos profetas y santos apóstoles que Él ordenó. Los que han salido hoy, apóstoles y profetas, apártelos de su vida. Apártelos. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que hasta Juan el Bautista llegaron los profetas
hasta el apóstol Pablo dice aquí en Gálatas, Pablo apóstol dice, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios. Apártelos, no sea sencillo creer cosas que no están escritas. No crea usted, solo usted sea seguidor de los profetas y de los apóstoles y de lo que ellos escribieron y de lo que ellos hicieron, pero no haga lo que ellos no hicieron, ni hable lo que ellos no han hablado, porque entonces está usted siguiendo otro camino, ¿verdad? Va siguiendo otro camino, y el apóstol se identifica: yo no soy puesto por ningún hombre. Pablo se identifica y dice: yo soy puesto por Cristo y por Dios. ¿Quién lo eligió? Fue Cristo, estando en el cielo. Lo eligió y lo hizo renacer de nuevo y los da un ejemplo. Hermanos, ¿por qué tenemos que seguir el ejemplo del apóstol Pablo? Porque lo que Pablo el apóstol hacía no era cosa fácil contra Dios. Y Dios lo iluminó y después él le tocó sufrir para que en verdad nos enseñara a nosotros de que él, después de ser perverso, se hizo un creyente dado a Dios y entregado a la palabra de Dios, ¿verdad? Por eso él dice: Pablo apóstol no de hombre, ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios, el Padre que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia, gracias y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Así de que, hermanos, ¿se da cuenta usted que el saludo de la iglesia, en todos lados donde caminaba el apóstol y iba a las congregaciones, les daba el saludo de paz a vosotros? De parte de Dios es esto, les decía. Lo que yo traigo no es mío, les quiso decir. Lo que yo traigo es de parte de lo alto, no es de parte mía. Cuando fue a visitar la iglesia a Éfeso, le dijo así, Efesios 1:2, aquí visita a la iglesia de Éfeso y le lleva lo mismo que le llevó a los Gálatas, a los Corintios y a los Romanos, y les lleva el mensaje en todos los lugares. Por eso la iglesia se identifica en Honduras como paz a vosotros, ¿verdad? Esa es la identidad. La identidad de la iglesia se identifica paz a vosotros. Esa es la identidad del cristiano que está en Cristo Jesús, ¿verdad? Porque la llevamos en todo Honduras y el mundo donde estén los hijos de Dios. Este saludo va, hermanos, hacia adelante. ¿Qué le digo? Efesios 1:2. Leamos, Efesios está adelantito de Gálatas, ¿verdad? Adelantito, pegado con Gálatas. Vamos a leer 1:1 en adelante. Del 1 al 2, Pablo apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús, oiga bien, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, gracias y paz a vosotros. Los hace el saludo. No dice Dios le bendiga. No dice Dios le bendiga, hermano, ¿cómo está? No. Gracias y paz a vosotros, hermanos. No le dice, Dios le bendiga. ¿Sabe cómo contesto yo cuando me saludan algún otro hermano de la iglesia? Que Dios le bendiga. Bendiciones a usted. Yo sí le contesto. Bendiciones a usted, ¿verdad? Porque hay que ser respetuosos también. ¿Y le dice amén? Sí. Es que acepta. Así, hermanos, saludaban los viejitos de antes con el Dios le bendiga y le ponían las manos. Pero podía haber sido que ese viejito y esa viejita que me venía a saludar a usted amanecieron peleando. Sí. Amanecieron atracados o amanecieron enojados y usted va a saludar a Dios y usted viene todo enojado con la cara ahí para un lado. Dios te bendiga. No. Eso es una tradición. Lo han agarrado como tradición y eso no tiene sentido. Pero el saludo de la iglesia es amable. Que usted le diga paz, hermano, mucho gusto. Paz a vosotros. Ese es un saludo de apaciguar, ¿verdad? Hay paz donde quiera. Entonces no ponen en la escritura Dios bendiga. Bendición. En el final, en la bendición sacerdotal se refiere como en la última parte, ¿verdad? Si usted lee la bendición sacerdotal en número 6:24 es Jehová te bendiga. Jehová te bendiga y te guarde.
Jehová haga resplandecer su rostro y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y le dice, Ahí está. paz, hermano. Ahí está también. Ahí se cierra. Es cierto. Ahí se cierra, miren, en el saludo, paz. ¿Cómo saludó Cristo cuando resucitó de la tumba? No les digo a los apóstoles, Dios le bendiga. No les dijo. 19. ¿Cómo le dice? ¿Cómo les dijo? En el libro de Lucas. Vamos a ver cómo les dijo. Lucas, vamos a leer cuando Jesús resucitó de la tumba. ¿Cómo saludó el Señor a sus seguidores, a sus 11 apóstoles? Porque todavía no había habido sucesor, ¿verdad? ¿Cómo saludó el apóstol? Jesús a sus seguidores, ¿verdad? Cuando resucitó de la tumba. Dice aquí en el capítulo 24:36 de Lucas. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Así lo saludó. Cuando resucitó de la tumba, Jesús así dejó el saludo, no lo dejó de Dios le bendiga. Así lo dejó escrito. Paz a vosotros, y no se escuchó, hermano, no les dijo Dios le bendiga ahí en ese momento. Solo les dijo, paz a vosotros, iglesia de Dios. Qué tremendo situación, pero nosotros la identidad de la iglesia de Dios en Cristo, esta es. Y hay que vean a aquellos para donde le dan, para donde le quieran dar. Hermanos, para donde le quieran dar a ellos, ¿verdad? Nosotros no somos de ahí. Nosotros no somos de ahí, somos de aquí. Somos de aquí, entonces de aquí estamos ubicados en lo que Cristo hizo. Dice, mientras ellos aún hablaban, Lucas capítulo 24, 36. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados? Dice, y vienen a vuestro corazón estos pensamientos. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpadme y vedme, porque un espíritu no tiene carne ni huesos. ¿Cómo ves que yo tengo? Les digo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Después de la resurrección comió Jesús delante de ellos y con ellos. Entonces le dieron parte de un pez asado y un pedazo de miel asado. Oiga bien, un pedazo de miel. Dice aquí, y él lo tomó. Dice, y él lo tomó y comió delante de ellos. Le dieron pescado con miel para que creyeran, él comió. Entonces, cuando los halló allí, los saludó, pasa a vosotros. Así dejó el saludo el Señor a la iglesia. Pero como hay un montón de iglesias, ¿verdad? Hoy han salido muchas hermanos que andan afuera de las escrituras, pero ahí están muchos acomodados y se sienten bien, dicen ellos, pero la palabra de Dios los arroja. La palabra de Dios arroja, bota lo que... La palabra de Dios es una computadora que no acepta errores, hermanos. Dios no acepta errores, la Biblia no acepta errores, pero usted ahí se siente acomodado, ahí está. El acomodado Dios lo va a dejar allí y no lo va a poder recibir, porque de los acomodados no se sirve Dios. Se sirve de los que acomodan lo espiritual a lo espiritual y le sirven con rectitud. Cuando el apóstol Pablo visitó a Filimón, un colaborador de él y fiel ministro con el apóstol, aquí viene Filimón, está hermanos adelante de Tito, porque es una hoja, se la digo. 1, 2, ¿verdad? 1, 2, está adelante de Tito. No, Filimón. Filimón, es una pequeña carta de Filimón, ¿verdad? Está pegadito con Tito. Se lo digo porque a usted esto le cuesta hallarlo seguramente, ¿verdad? 1 al tema dice, Pablo primero, dice, prisionero de Jesucristo, y
y el hermano Timoteo al amado Filimón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia y a Arquipo, dice, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa, como la saluda el verso 3. Gracias y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Oiga bien, la iglesia que estaba en casa, ¿cuánto habían? 3. Filimón y y Apia era el nombre de ella, y Arquipo era el nombre del compañero de ella, ¿verdad? Entonces, ahí estaban 3. Y le dijo Pablo, paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Así saludaba en todas las iglesias que él caminaba, a donde encontraba el hermano, ahí lo saludaba de esa manera, y de esa manera caminaba el apóstol cuando fue a la Colosa. Le dijo así, 1:2 de Colosenses, así saludaba Colosa. Cuando Pablo fue a este lugar y visitó a la iglesia, así le dijo, está en el adelantito, hermanos, vamos a ver, de Filipenses, está Colosenses. Cuando Pablo fue a la Colosa, o a los Colosenses, por decirlo así, vamos a ver otro poquito más. 1 y 2 de Colosenses. Capítulo 1, verso 1 y 2. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosa, gracias y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Oiga usted, una identificación grande de lo que el apóstol acostumbraba, el saludo de Dios. Este es el saludo de Dios. Jesús dijo, la paz es la que les dejo, mi paz le doy, no como la del mundo, sino como yo la doy. El saludo de Dios es que haya paz. En su hogar tiene que haber paz, en su corazón tiene que haber paz, con su esposa, sus hijas, sus hijos, y con todos. Sobre todo dice que estés en paz con todos, hermano, con la humanidad entera, ¿verdad? El corazón tiene que estar dispuesto con esa paz. Usted tampoco puede saludar a alguien que no está, hermano, de paz en un lugar que no se congrega con nosotros. Porque la palabra que yo estoy dando, estoy reconociendo a la iglesia que el apóstol administraba en los lugares que él iba, ¿verdad? Porque usted le vaya a saludar a uno que anda afuera sin oír de esto, entonces no entiende, ¿verdad? Entonces tiene que haber un entendimiento completo, porque no puede haber paz si hay guerras, si hay odio, si hay rencores. Es un problema, ¿verdad? Tenemos que tener paz en el corazón cuando saludamos, hermanos. Tenemos que vivir, que no sea solo porque la Biblia lo dice, que no sea solo porque la Biblia lo dice, yo lo hago, pero si no lo vive, es otra pregunta, ¿verdad? Colosenses 1:2, así le dijo el apóstol, así saludó a la iglesia, y de esa manera se presentaba donde quiera que iba. Primera Tesalonicenses 1:1, véase usted, otro poquito más, en todas las cartas que el apóstol predicaba, aquí mandaba, regístrese usted. Usted está registrando el verdadero mensaje del apóstol ahorita. Usted lo va a llevar registrado de todo lo que el apóstol hacía. Porque, hermanos, me he puesto a investigar el saludo que usaba el ministro de los gentiles, el apóstol de los gentiles, que fue el último de los apóstoles, Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses. En Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracias y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Así saludó a los de Tesalónica, y así los llevaba a todos con un mismo reglamento, un mismo mensaje. ¿Quiere ser parte usted de este ministerio?
acérquese a la iglesia de Dios en Cristo Jesús, donde estamos ubicados, y tiene parte en el ministerio del apóstol San Pablo, que en verdad fue el fiel ministro y fiel colaborador de Dios, el último de los apóstoles de la Biblia en el Nuevo Testamento, Pablo, el perseguidor de Cristo, ¿verdad? Así nosotros, hermanos, seguiremos en la iglesia de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Quiere decir que los pastores pasan por saber por dónde. Tienen sus reglamentos, Gran poder de Dios. sus propios reglamentos tienen ellos, pero nosotros tenemos reglamentos de Dios. Gran. Los que Dios manda, los que Dios ordena, y aquí no los podemos ir por otro lado. Qué sabiduría, ¿verdad? ¿va? Para que Dios nos oiga en las oraciones, tenemos que hacer lo que Él manda, Qué bueno. lo que Él ordena, ¿verdad? No podemos hacer otra cosa, porque vamos a salir por la 20 en el día del juicio. Segunda de Tesalonicenses 1:2, ¿qué dice? Léalo ahí en su Biblia. Segunda de Tesalonicenses, ya esta es la segunda carta que le envió a los tesalonicenses el apóstol. 1 y 2. Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses en Dios, nuestro Padre, y en el Señor Jesucristo. Le vuelve a decir lo mismo: gracias y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesús. Le vuelve a decir. En la segunda carta le vuelve a notificar el saludo y le dice de Dios Padre y de Jesús. Es esto, hermanos, esto es de Dios, esto es lo último de Dios. No podemos hacer otra cosa que a Dios no le agrade. No puede decir usted como pastor: yo voy a poner mis leyes. Déjese de ser sabio, si Dios lo va a aprender en el día del juicio. Haga lo que Dios manda, haga lo que Dios le ordena, porque Dios prenderá a los sabios en su astucia y no tendrán parte con Cristo en aquel día, ¿verdad? Así lo dice la palabra de Dios, que los que le quiten, Él les va a quitar su parte, y los que le pongan, también les va a poner las 7 plagas que están en el libro de la vida. Segunda Timoteo, con este cerramos. Segunda Timoteo 1:2. Vamos a ver. Aquí tenemos otro poquito más. Tenía que escribirle a Timoteo, ¿verdad? El apóstol San Pablo le escribe. Segunda Timoteo 1, verso 1. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús, a Timoteo, amado hijo, así lo nombra, amado hijo, gracias, misericordia y paz de Dios. Qué bonito que usted le diga, paz de Dios es, hermano, paz de Dios. Paz de Dios. La paz de Cristo. Mire cómo dice, a Timoteo, amado hijo, gracias, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Así dice la palabra del Eterno. Y así digo yo. No puedo decir otra cosa. Que Dios le dé paz, hermana y hermano, esta mañana. Y vamos a cantar un canto en este día glorioso. Creo que seguimos.